nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, al libro de Éxodo. En el capítulo 2, versículos del 11 al 19. Como sabéis, he traído la traducción viviente, pero podéis seguir igualmente en la Reina Valera. No hay mucha diferencia, ¿vale? Más que en algunas palabras un poquito más actualizadas. Y dice la palabra del Señor, versículo 11. Muchos años después, estamos hablando de Moisés, ¿vale? Que todos conocéis la historia de Moisés. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar durante su visita. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Hasta el 19. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy habéis regresado tan pronto? Y ellas dijeron, un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. Y luego continuaremos más tarde la lectura. Me llama mucho la atención la historia de Moisés y sobre todo en este párrafo porque vemos a un Moisés muy confundido. Un Moisés que vivía en Egipto, un Moisés que había sido rescatado por la por la hermana de Faraón, ¿verdad? Había sido adoptado un hebreo en la casa de un egipcio. Pero de repente crece y él se da cuenta, él crece sabiendo que es hebreo, supongo que por sus rasgos, por el color de su piel, ¿no? Y porque efectivamente también lo había criado su propia madre como nodriza. Entonces, Moisés crece sabiendo que es hebreo, pero está en la casa de Faraón. Y llega un tiempo en el que se encuentra con una pelea interna, con una lucha interna. No sabe si es hebreo, no sabe si es egipcio, no sabe si tiene que ponerse del lado de los hebreos a los cuales ve sufrir duramente, o no sabe si tiene que actuar como un egipcio que tiene que castigar y que tiene que instigar a los hebreos a ser más trabajadores y a oprimirlos, etcétera, etcétera. Veo una lucha interna de identidad, una lucha en la cual quizá muchos de vosotros también os estáis encontrando, os habéis encontrado o os encontraréis, como decimos muchas veces, ¿verdad? Vemos a un Moisés en el cual muchos de nosotros nos podemos ver reflejados, tal como, por ejemplo,
si estuviésemos en Egipto, como aquel Moisés que estaba en Egipto, que era esclavo de situaciones, que era esclavo de ataduras, que era esclavo de pensamientos y argumentos que lo mantenían esclavo internamente, aunque era libre porque se tenía como un egipcio, ¿verdad? Y aparentemente era libre, pero él sabía en su interior que estaba atado a esa situación, a esas costumbres que le habían enseñado desde pequeño, a esos argumentos que año tras año tras año le habían estado inculcando. Y quizá tú en esta mañana te encuentras como Moisés, en Egipto, en una tierra o en una situación o en un lugar o en un problema o en una familia, no sé, en un Egipto espiritual quizá, en el cual tú crees y sabes que no es tu lugar, pero por los argumentos, las costumbres, las ataduras que año tras año tras año tras año se han ido amontonando y te han ido rodeando, te sientes egipcio, pero sabes que no es tu lugar. Quizá te encuentras como Moisés, que después de salir de Egipto huyendo porque tuvo miedo, ¿verdad? Tenía miedo, se escapó al desierto, y quizá también te encuentras en ese desierto en el cual tú también estás huyendo, en ese desierto en el cual tú también te sientes temeroso, tienes miedo por tu pasado que no se ha descubierto, tienes miedo por esa situación que viviste hace años o que estás viviendo y no quieres que nadie sepa, tienes miedo porque hay cosas que solo tú sabes y no quieres que nadie descubra, y por eso huyes al desierto, y en ese desierto te encuentras como Moisés solo, te encuentras como Moisés aislado, te encuentras también rodeado de soledad porque tú mismo buscas esa soledad, te encuentras también aislado porque quizá también tú misma estás buscando ese aislamiento, ¿verdad? Te encuentras en un desierto que te hace sentir desdichado, que te hace dar vueltas sobre tú misma y tu propia soledad. Te encuentras en un desierto donde realmente no eres feliz porque no te sientes parte. O quizá como Moisés también has llegado a esa tierra de Madián. Quizá también como Moisés has llegado a esa tierra de Madián donde intentas empezar una nueva vida. Intentas empezar un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva familia, un nuevo país, una nueva iglesia. Quizás estás en ese Madián, ¿verdad?, donde aún, incluso empezando una nueva vida, en tu interior sabes o te sientes todavía forastero. Fijaros que cuando leemos en el versículo 22, unos versículos después de los que hemos leído, dice que Moisés se casó con la hija de Jetro, ¿verdad? De Reuel, dice aquí el nombre. Y dice que tuvo un hijo. ¿Os llama la atención cómo le puso a su hijo? Le puso Gersón, que significa porque soy extranjero en tierra extraña. Y quizá tú estás ya en Madián, quizá estás ya en esa tierra en la cual ya no estás en Egipto, ya no eres esclavo de tu pasado, ya no eres esclavo de una situación que te ha mantenido preso. Quizá ya no estás en ese desierto donde la soledad y el aislamiento te ha mantenido durante años. Quizá estás en Madián, empezando un nuevo tiempo, una nueva etapa, ¿verdad? Una nueva oportunidad, pero aún así te sigues sintiendo forastero. Aún así sigues sintiendo, sigues pensando que algo te falta, que todavía no formas parte, que todavía no tienes identidad. Y eso es lo que Moisés vivía, eso es lo que Moisés estaba experimentando. Moisés se sentía confundido, se sentía rechazado por los que había compartido en Egipto, se sentía rechazado y aislado por los que había encontrado en el desierto, y se sentía forastero en Madián, aunque había echado raíces, aunque había formado familia, aunque aparentemente tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, pero se sentía forastero. Quizá tú en esta mañana te sientes en uno de esos tres lugares, te sientes en una de esas tres etapas, ¿verdad?, en las cuales necesitas un cambio, en las cuales necesitas afirmar tu identidad, decir, ¿qué soy?
¿Quién soy? ¿No? Tu identidad, déjame decirte en esta mañana, y atento, tu identidad es la que va a determinar tu destino. No importa si estás en Egipto, no importa si estás en el desierto, no importa si estás en Madián, no importa la situación en la que te encuentras, si no sabes quién eres, si no sabes cuál es tu propósito, no te vas a sentir bien. Te vas a sentir como Moisés, forastero en tierra extraña. Tu identidad solo la vas a encontrar, y atento, en la intimidad con Dios, como hemos escuchado. Tu identidad solo la vas a encontrar en intimidad con Dios. No la va a determinar tu familia. Tu identidad no la va a determinar tu entorno. Tu identidad no la va a determinar tu trabajo, tu profesión, tu carrera, el título que tengas o la cuenta bancaria. Tu identidad la va a determinar Dios, y solo la vas a encontrar cuando tú tienes esa intimidad con el Señor. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, ¿qué? Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Por lo tanto, ¿qué eres? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Adoptados en Cristo Jesús. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos de vosotros en esta mañana os sentís hijos de Dios? Amén. Amén. Es importante que sepas cuál es tu identidad, que lejos de Egipto no te sigas sintiendo pecador. Todos sabemos que Egipto, ¿verdad?, representa el pecado, representa el mundo. Y muchas veces cuando salimos de Egipto nos seguimos sintiendo egipcios, porque seguimos viviendo como vivíamos en Egipto. Seguimos viviendo en las mismas costumbres que había en el mundo. Pero el Señor nos ha escogido, nos ha apartado para presentarnos, como dice la palabra de este año, santos, intachables, sin mancha. Y eso requiere reconocer nuestra identidad. Eso requiere que sepamos, que entendamos que ya no somos egipcios, somos hijos de Dios. Aun estando, ¿verdad?, en el desierto, ya no eres egipcio, eres hijo de Dios. Ya no te tienes que sentir solo, ya no tienes que aislarte, ya no tienes que tener miedo, como Moisés, que dice que salió huyendo porque tuvo miedo de Faraón, porque tuvo miedo del rey, por su pecado, por su vieja vida. No tengas miedo de tu vieja vida, no tengas miedo por lo que hayas vivido, no tengas miedo por tu pecado, no tengas miedo al ser descubierto, porque Cristo todo lo hace nuevo. Amén. Hay un versículo que últimamente decimos mucho, y es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas, y lo viejo, ¿cómo queda? Atrás. Lo viejo todo queda atrás. Y el Señor dice que Él lo echa a lo profundo del mar y ya no se vuelve a acordar más de eso. Por lo tanto, no traigas, como dice su palabra, a memoria cosas antiguas. No traigas a tu mente aquellas cosas que te mantenían atado. No traigas a tu mente aquellas cosas que te atormentaban, que te oprimían. No traigas a tu mente aquellas cosas que te han hecho aislarte, sentirte solo y rodearte de soledad. No traigas aquellas situaciones que te han atormentado durante tiempo, porque Cristo todo lo hace nuevo. Amén. Gloria a Dios. Cuando conoces tu verdadera identidad, esto te va a dar valentía para soltar el pasado.
Eso te va a dar valentía para empezar de nuevo. Te va a dar valentía para empezar a caminar en el nuevo futuro que Dios tiene para ti. ¿Crees que Dios tiene un nuevo futuro para ti? Amén. Como hijo de Dios tienes un futuro. Como hija de Dios tienes futuro. Amén. Dice Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo sin miedo? Pero si hemos dicho que salió con miedo. Perdonad, hermanos, pero la primera vez que Moisés salió de Egipto, salió con miedo. ¿Por qué? Porque todavía no sabía quién era. Todavía no tenía identidad, todavía no había tenido un encuentro con el Dios real, con el Dios vivo, amén, con el Dios todopoderoso. Y él salió huyendo porque tenía miedo del rey. Pero versículos más adelante, ¿verdad? Cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios y Dios le dice quién es, y Dios le dice que es escogido, que Dios le dice que él va con él, ¿verdad? Que nunca lo va a dejar solo. Ahí es donde Moisés recibe el valor, donde Moisés recibe la valentía. ¿Para qué? Para volver a Egipto y rescatar al pueblo de Dios. Y ya es ahí donde podemos leer en Hebreos que entonces Moisés ya forma parte ¿de qué? De ese gran ejército de héroes de la fe, ¿verdad? Que obedecen al Señor. Que obedecen al Señor y que ya no hay temor, ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque hay identidad. Porque él ya sabe quién es, porque ya sabe quién va con él. Por eso en Hebreos podemos leer que por la fe salió de Egipto con todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, sin tenerle miedo a la ira del rey. Qué cambio, ¿verdad? En la vida de Moisés. Y qué cambio podemos experimentar cada uno de nosotros cuando sabemos quiénes somos. Cuando sabemos que es Dios mismo el que va con nosotros. Moisés tuvo el valor de dejar su pasado atrás. Moisés tuvo la valentía de dejar Egipto atrás. Tuvo el valor y la valentía de dejar el desierto, la soledad, el aislamiento. Tuvo la valentía incluso, ¿verdad?, de sentirse que ya sea en tierra de Madián o ya sea en la tierra que sea, yo sé quién soy, yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios, soy un escogido de Dios, soy un elegido por Dios, soy adoptado por Dios. Amén. A través de Jesucristo. Conocer tu verdadera identidad como hijo de Dios te va a dar valor, te va a dar fuerza, te va a dar poder. Y en esta mañana mi pregunta es, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto que no te deja avanzar? ¿Cuál es tu Egipto que te mantiene atado, que te mantiene esclavo? ¿Cuál es ese Egipto en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en la que te rodea, que dices, no sé cómo salir de esta situación, me siento esclavo, me siento atado, me siento oprimido? Déjame decirte que si tú permites que Dios tenga un encuentro contigo, si tú tienes un encuentro con el Señor en esta mañana, Él te va a sacar de tu Egipto, Él te va a sacar de tu situación, Él te va a sacar, ¿verdad?, de esa situación que te está atormentando, que te está oprimiendo. Amén. El Señor es el que te va a dar el valor y la valentía para dejar el Egipto, para dejar el desierto o para sentirte en casa. Amén. Gloria a Dios. Dice que Moisés se mantuvo firme. Él tuvo el valor de enfrentar un nuevo futuro porque sabía quién iba con él. Conocer tu identidad te va a dar el valor para caminar hacia tu nuevo destino. Te va a dar valor para caminar hacia lo que tienes por delante. Amén. Lo que hemos dicho antes, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que tienes que creer, que eres una nueva criatura, que Él te ha hecho una nueva criatura, Él te ha dado una nueva identidad. Ya no se te va a llamar más egipcio, ya no se te va a llamar más hebreo, o ya no se te va a llamar más la etiqueta que quieras ponerte o que te han puesto a lo largo de tu vida, el borracho. Ya no se te va a llamar aquel que robaba, o ya no se te va a llamar aquel que iba con una y con otra al día siguiente, o ya no se te va a llamar más el perezoso o el vago.
Ya no se te va a llamar más el rarito, o ya no se te va a llamar más. Ponte la etiqueta que te hayan puesto en el pasado o que te estén poniendo en el presente, porque Cristo te ha marcado con su Espíritu Santo y Él en esta mañana te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y esa es la identidad que Dios te da y es la que tú tienes que creer y tienes que reconocer. Amén. Cuando recibes a Jesús en tu vida, cuando recibes a Jesús en tu corazón, Él perdona todos tus pecados. Ya no hay pecado pasado que te pueda atormentar. Ya no hay situación pasada que te pueda oprimir. Ya no hay peligro que te pueda atemorizar. Porque sabes que tu vida le pertenece al Señor. Sabes que tu familia le pertenece al Señor. Sabes que tu trabajo le pertenece al Señor. Sabes que tu economía le pertenece a Dios. Y lo más importante, sabes que la eternidad la tienes con Él. Amén. Gloria a Dios. Una vez que Moisés descubrió su verdadera identidad, él se enfocó en su destino. Y en esta mañana necesitamos también enfocarnos en Cristo. Necesitamos enfocar nuestra mirada en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús. Dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Él es el iniciador de tu fe y Él es el que cada día la va a perfeccionar. Por el gozo que le esperaba, dice que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes que la cruz en aquellos tiempos era la muerte destinada a lo peor del mundo, a la peor escoria, a lo peor que había en la sociedad? Eran los que morían en la cruz. Y Jesús dice que Él soportó esa vergüenza, soportó ese oprobio, soportó ese maltrato, esas blasfemias, cada uno de sus latigazos, los soportó por amor a ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía la mirada puesta en que tú, cuando le miraras a Él, pudieras realmente vivir y tener una eternidad junto a Él. Amén. Eso es precioso. Hermanos, ahora los viernes están ensayando la Pasión de Cristo. Para aquellos que todavía no os habéis enterado, el día 18 de abril tenemos la representación de la Pasión de Cristo. Yo todavía no he tenido tiempo de estar en uno de los ensayos, pero dicen que es tremendo, ¿verdad? Cómo ponerte un poquito solo en la piel de lo que Jesús tuvo que soportar, de lo que Jesús tuvo que aguantar, ¿verdad? Si algunos o muchos de vosotros habéis visto la película La Pasión de Cristo, es tremendo. Y eso solo es una representación de todo lo que Él tuvo que aguantar y soportar por amor a ti. Para que tú tengas identidad, para que tú sepas que eres escogido, para que tú sepas que eres hijo, hija de Dios. Amén. Y que tienes futuro. Así que en esta mañana la palabra del Señor nos dice, enfocaos en Cristo. Enfocaos en lo que Él ha ganado para cada uno de nosotros. Enfoquémonos. Dice Colosenses, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y es a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo donde cada vez más vemos ahí fuera confusión. Se habla mucho de paz, pero cada vez hay más guerra. Se habla mucho de estabilidad, pero cada vez hay más terremoto. Se habla mucho de prosperidad, pero cada vez hay más incertidumbre. Y es porque el Señor viene pronto. ¿Lo creemos? El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia intachable, ¿verdad? Y nosotros debemos concentrarnos en las cosas de arriba y dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Debemos concentrarnos en Cristo, poner nuestra mirada en Él para saber quiénes somos. Mira, cuando tú concentras tu mirada en Jesús, tú sabes quién eres. Tú sabes cuál es tu destino. Pero cuando desvías la mirada, cuando te distraes, cuando te desenfocas y pones la mirada en las cosas del mundo, vas a perder tu destino.
vas a perder de vista lo que realmente importa. Por eso Colosenses nos dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Concéntrense, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas del mundo te atrapan, te van atrapando, te van despistando, te van entreteniendo y tú piensas, bueno, no pasa nada, pero ese no pasa nada se va convirtiendo en un me siento forastero. No sé quién soy, no sé a dónde pertenezco. En el momento en que tú dejas de tener tu mirada puesta en Cristo, te desenfocas y pierdes la identidad. Por eso es importante que mantengamos nuestra mirada en Cristo y concentremos nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando Dios te da una nueva identidad, debes concentrarte en lo eterno. Debes concentrarte en lo eterno y no en lo temporal. Por supuesto que es importante trabajar. El Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Así que todo el mundo a trabajar. Si no, nos vamos a quedar. El Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Así que a trabajar todo el mundo. Pero eso sí, concentrados en lo eterno. Con la mirada puesta en lo que realmente importa. Amén. Fijaros que en estos días reflexionaba en la palabra que el propio pastor hace un par de semanas nos compartía, que dice que Jesús tuvo que padecer, ¿verdad? Ser probado y tentado, nos compartía en todo. ¿Para qué? Para experimentar lo que cada uno de nosotros experimentamos en nuestras vidas. Y pensaba también en si Jesús fue probado en su identidad. Y sí, Jesús también fue probado en su identidad. Dice que cuando Él fue bautizado, ¿verdad? Dice que se levantó del agua y dice que entonces se abrieron los cielos y una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre Él y una gran voz se oyó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien yo soy feliz, en quien me siento dichoso. Es decir, Dios le estaba diciendo, este es mi hijo. Le estaba dando una identidad, ¿verdad? Desde el minuto 1. ¿Y qué hace? Dice que luego, solamente salir del bautismo, el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto, como Moisés, ¿verdad? Lo llevó al desierto, como a Moisés. Moisés allí se sintió solo, se sintió aislado, pero en cambio Jesús mantuvo su mirada en el Padre, en lo eterno, en el propósito, en la voluntad de Dios. Y dice que allí en el desierto fue tentado. ¿Y qué fue su primera tentación? Viene el diablo malo, ¿verdad? Y le dice, porque de bueno no tiene nada, Y le dice, así que eres el Hijo de Dios. El diablo sabe perfectamente que somos hijos de Dios. El diablo sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, pero quiso poner en duda, quiso probar su deidad, quiso probar si realmente Él sabía quién era, si realmente Él estaba convencido de quién era, ¿verdad? Y le dice, ya que eres, en algunas versiones dice, ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ya que eres el Hijo de Dios, tírate por este precipicio. Y Él enviará a sus ángeles para que te recojan. El diablo siempre va a querer probar tu identidad. Siempre va a querer hacerte dudar de si eres hijo o hija de Dios. Porque hasta con el mismo Dios lo intentó. Hasta con el mismo Jesús lo intentó. Él sabía perfectamente. Luego, más tarde, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, dice, los propios soldados y los propios fariseos le decían y le insultaban y decían, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. A tantos que has salvado, bájate y sálvate a ti mismo. El diablo ahí, hasta el último momento, intentando hacerle dudar de su propia identidad. Pero Jesús sabía quién era, sabía y conocía su propósito. Y era obediente
al Padre, ¿verdad? Enfocado en su propósito, enfocado en la voluntad de Dios. Y es donde todos y cada uno de nosotros debemos mantener nuestra mirada en el Padre, en Jesús, y decir, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí? Eso es lo que yo quiero obedecer, ese es el que yo quiero cumplir. Y solo lo vas a saber cuando mantienes tu mirada puesta en Él y no en las circunstancias que te rodean. Amén. Cuando Jesús murió, dice que Él expiró. Y hay una frase que me encanta. Dice que los soldados que le vieron expirar hicieron una de las mayores confesiones y declaraciones. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Pueden decir de nosotros ahí fuera que somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Por nuestra obediencia a Dios? ¿Por nuestro comportamiento? ¿Por nuestro testimonio? ¿Por nuestro vocabulario? ¿Por nuestra forma de actuar y de tratar a los demás? ¿Pueden decir verdaderamente eres hijo, eres hija de Dios? Jesús se mantuvo en su identidad desde el principio hasta el fin. Y ahí es donde nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios, ¿verdad? Para que viendo nuestras buenas obras, como dice la palabra, glorifiquen al Padre. Para que viendo nuestra forma de hablar, glorifiquen al Padre. Para que viendo nuestra forma de amar, glorifiquen al Padre. No para que digan, uy, qué bien, qué bueno que es David, o qué bueno que es Gustavo, qué maja que es Magli. No, que digan, gloria a Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios, estos con sus actos, con su manera de hablar, con su manera de amar, con su manera de abrazar, demuestran que son hijos e hijas de Dios. Amén, gloria a Dios. El diablo lo sabe, el diablo sabe que eres hijo de Dios, pero ¿lo sabes tú? ¿Tienes esa certeza? Si no la tienes es porque no estás manteniendo tu mirada donde la tienes que tener. Si no tienes esa seguridad es porque no has tenido quizá todavía ese encuentro con Dios. Y en esta mañana tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo no sé quién soy. Todavía no estoy segura de si soy hijo o hija tuyo o tuya. Pero quiero ser un hijo tuyo, quiero ser hija tuya, quiero tener esa certeza de que ya que me encuentre en Egipto, ya sea que me encuentre en el desierto, o ya sea que me encuentre en un lugar donde no encajo, quizás estoy aquí ahora mismo y digo, ¿pero qué hago aquí? Me siento forastero, me siento extraña, me siento extraño. Quizás porque el Señor quiere tener un encuentro contigo, como lo tuvo con Moisés, allí en Madián. Cuando él se le presentó en el monte, ¿verdad? En una zarza ardiente. Vamos a leerlo en Éxodo. Capítulo 3, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Y quizá tú como Moisés, ¿verdad?, has llegado hoy al monte Sinaí. Esto es el monte Sinaí, te lo presento. Estás en el monte Sinaí. Quizá vienes de Egipto, o quizá vienes del desierto, o de Madián. No sé cuál ha sido tu situación hasta el día de hoy, pero estás en el monte Sinaí. Y dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él.
No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a partir de ahí el Señor le empieza a mostrarse a su vida y a decir cuál es el propósito por el cual Él lo ha llamado, por el cual Dios se ha mostrado a su vida ¿verdad? Y le da esa identidad. Y quizá en esta mañana el Señor te está llamando, te está diciendo, Moisés, Moisés, pon ahí tu nombre, ¿verdad? ¿Vas a responder como Moisés? Aquí estoy. ¿Vas a responder, Señor, aquí estoy? ¿Qué quieres que haga? Me pongo a tu disposición, heme aquí. Quiero ser hijo tuyo, quiero ser hija tuya. Moisés estaba confundido. Él no sabía qué estaba ocurriendo. Y quizá tú en esta mañana también te sientes así, confundido, confundida. ¿Qué está pasando? Me siento forastero, me siento extraña. Aunque me gustaría tener la identidad que hay aquí, aunque me gustaría ser hijo e hija de Dios, me siento forastero, me siento forastera. El Señor te está diciendo, Moisés, Moisés. Moisés, cuando el Señor le dice cuál es su propósito, él todavía no sabía quién era. Y versículos más abajo, en el versículo 11, Moisés, cuando el Señor le está diciendo, mira, que vas a volver a Egipto y vas a rescatar a todo mi pueblo, él le dice, ¿pero quién soy yo? No sabía ni quién era. No sabía si era egipcio, no sabía si era hebreo, no sabía si era madianita, si era del desierto, si era una cabra o una oveja. No sabía el pobre quién era. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me escojas? ¿Quién soy yo para que tú me hayas elegido? ¿Quién soy yo para que tú tengas un propósito conmigo? Y el Señor en esta mañana te dice, y te llama por tu nombre y te dice, yo tengo un propósito contigo. Yo te he escogido, yo te he visto cuando estabas en Egipto, yo te he visto cuando estabas en el desierto, yo te he visto en Madián, yo te veo en esta mañana y aunque te sientas forastero, eres mi hijo, eres mi hija y tengo un propósito contigo. Amén. Y aunque tú digas, Señor, pero ¿quién soy yo? El Señor te dice, mi presencia va contigo. Eso es la única seguridad que podemos pedirle. Señor, soy un desastre, soy pecadora, soy lo peor, soy mentirosa, soy orgulloso, soy criticón, soy un ladrón, soy un borracho, soy un maltratador, soy. Todo eso queda atrás cuando te encuentras con Cristo. Todo eso queda atrás, todo eso forma parte del pasado, porque Cristo lo hace todo nuevo. Amén. Y en esta mañana Él quiere hacerlo todo nuevo en tu vida y te dice que ¿quién eres? No te preocupes quién eres. Yo estoy contigo. El Señor te dice, yo estoy contigo. Y esa es la única seguridad, esa es la única certeza que en esta mañana necesitas saber. Como Moisés dice, Dios le contestó ¿quién soy? Dios le contesta, yo estaré contigo. No le dice, pues mira, eres un niño que tal, que no sé qué, que... No, solo necesitas saber, Moisés, que yo estaré contigo. ¿Verdad? ¿Sabes qué hizo Jesús cuando Él escogió a sus discípulos y cuando Él murió y resucitó? Él nos dijo, id por todo el mundo. Como a Moisés le dijo, vete a Egipto y saca a mi pueblo, libera a mi pueblo. Jesús nos ha dicho a nosotros lo mismo. Jesús antes de ascender al Padre nos dijo a sus discípulos, id por el mundo, id a Egipto y haced discípulos, ir al mundo y rescatar a todos los que quieran ser mis discípulos, ¿verdad? Y nosotros quizás estamos respondiendo, Señor, ¿quién soy yo para ir al mundo y hacer discípulos? Pero el Señor nos dice, yo estaré contigo. Yo estaré con vosotros, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. En esta mañana lo único que necesitamos es saber quiénes somos. Somos escogidos, somos hijos, hijas de Dios. Amén. Y lo único que necesitamos saber es que si mantenemos nuestra mirada puesta en Él, si mantenemos nuestro enfoque puesto en Él,
No necesitamos saber nada más. Su presencia va con nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y si en esta mañana tú todavía no sabes quién eres, o tienes dudas, o quizá te sientes forastero, te sientes extraño,